¿Qué es el romanceamiento? Se conoce como romanceamiento al conjunto de cambios que sufrió el latín a partir del siglo V después de Cristo, hasta bien la entrada de la Edad Media. Este proceso evolutivo y constante se fue gestando a lo largo de las conquistas del Imperio Romano, hasta su caída, ya que la influencia y fusión de las lenguas ya existían antes de la llegada del latín. Se originaron diferentes lenguas en cada región, para dar origen a lenguas como el italiano, el español, el portugués, el francés y el rumano, las lenguas romance. Esta evolución, tanto el nivel morfológico como fonológico, se da de forma diversa en cada idioma. Regiones en donde sucede el romanceamiento. El romanceamiento del latín se produjo principalmente en las regiones históricamente conectadas al Imperio Romano, que incluyen España, donde se originó el español, que se ha extendido más allá de las fronteras europeas; Portugal, donde se originó el portugués; Italia, donde se originó el italiano; Francia, donde se originó el francés; Rumania, donde se originó el rumano; Andorra y Moldavia, donde se originaron el catalán, valenciano y el gallego. Causas históricas. Todo comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente, 466 después de Cristo. Fue un proceso complejo que transformó la historia europea y marcó el inicio de la Edad Media. En el año 395, Roma se dividió en el Imperio de Occidente, Roma, e Imperio de Oriente, Constantinopla, debilitando la unidad. Migraciones e invasores, visigodos, vándalos, hundos y otros pueblos presionaban las fronteras. En 410, los visigodos saquearon Roma. En 455, los vándalos hicieron lo mismo. Finalmente, en 476, el jefe germano Odoacro depuso al último emperador romano, Rómulo Augustulo. Fin de la Antigüedad y comienzo de la Edad Media. Tras el colapso, 466 después de Cristo, las regiones quedaron aisladas. El latín vulgar, hablado por el pueblo, empezó a variar en cada zona. Nacen las lenguas romances: español, francés, italiano, portugués y rumano. Los sacerdotes en las iglesias predicaban en la lengua local, pero los textos de religiosos seguían en latín, asegurando su continuidad. Con los reinos europeos, España, Portugal y Francia, en la Edad Moderna las lenguas romances se llevaron a América, África y Asia. Aunque no se hablaban latín puro, su descendencia, español, portugués y francés, se difundió globalmente. En resumen, el latín sobrevivió como lengua culta, gracias a la Iglesia y a la educación, mientras que su forma vulgar evolucionó en Europa y más tarde sus hijas, lenguas romances, se expandieron por el mundo mediante la colonización. El cambio del latín al español. Los cambios lingüísticos para reconocer el proceso de la transformación del latín a nuestra lengua tienen un grado de complejidad y está compuesto por cambios fonéticos. Primero debemos saber qué es una vocal. Son sonidos que se producen sin la interrupción de ningún órgano fonador. Un pequeño paréntesis sobre qué es un órgano fonador. Un órgano fonador es cualquier parte del aparato fonador que interviene en la producción de sonidos del habla. El aparato fonador está compuesto por varias estructuras del cuerpo, que trabajan juntas para generar la voz y los sonidos del lenguaje. Las vocales se clasifican como largas y breves. Las largas tienen un guión sobre la vocal y las breves una pequeña onda sobre ellas. Y las tónicas, donde estas cuentan con un acento.
Las átonas se dividen en 4 partes: vocal inicial, vocal protónica, vocal prosotónica y vocal final. Tomando esto en cuenta, en la transformación del latín al español, las vocales tónicas largas se conservan y las vocales tónicas breves se transforman respectivamente. La A se transforma en E, la E se transforma en IE, la I se transforma en E, la O se transforma en UE, la U se transforma en O. Las vocales átonas, las iniciales, se conservan, excepción de la U, que se transforma a la O. Las vocales atónicas, protónicas, E, I, desaparecen. La vocal protónica final, E, desaparece si la anteceden N, R, L, S, D, Z y Y. Las vocales finales A y O, la E desaparece si la anteceden S, N, D, L, Z y R. La diptongación es un fenómeno fonético que ocurre cuando una vocal simple en ciertas condiciones cambia, generalmente por evolución histórica o por reglas fonológicas. La AE se transforma en E, O y E. El OE se transforma en E. El AU se transforma en O. El AI se transforma en E. La yod es una articulación semivocálica, cerrada. Suele contagiar su cerrazón a la vocal precedente, cerrándola en grado. De ahí se desprenden la yod vocálica, que alteran el sonido paralizante de las voces E, I, presentándose como Y. La yod consonática procede del influjo de la yod sobre las consonantes. En la T y la Y se convierten en Ti, T, Si, C. Se transforma a Z. La L, Y se transforma en Lile, transformada en J. El CL o CL se transforma en J. NY, NI, NE, MN, NN, GN se transforman en ñ. GY se transforma en G, G, D, D, B, B, transformado en Y. El CT se transforma en CH, IT, y se transforma en CH. La sonorización. La P intermedia se transforma en B. La T intermedia se transforma en D. La K fonética intermedia se transforma en G. Los grupos consonánticos. Los grupos consonánticos son combinaciones de 2 o más consonantes que aparecen juntas dentro de una palabra, ya sea en la misma sílaba o en sílabas diferentes. Doble L se transforma en L. Doble S se transforma en J. La S y la C se transforman en doble C. El PL se transforma en doble L. El MN se transforma en MRB. El NS se transforma en MB. El B, D, G desaparecen. El GL se transforman en CH o CH. Los fenómenos fonéticos. Los estudiosos identificaron una lista de cambio de palabras con metátesis, donde se intercambia alguna letra de posición. La asimilación es en donde una letra se asimila en otra. Algunos ejemplos de palabras que han sido transformadas a través del tiempo del latín al español son dañar, que significa causar prejuicio,
deterioro o destrucción a algo o a alguien. Su raíz viene del dam, que significa daño. Su origen es latino. Límite, frontera, restricción o punto máximo permitido. Su raíz viene de limes, camino que bordeaba una propiedad. Su origen es latino. Querer, desear, amar o tener la intención de poseer algo. Viene de la raíz latina quarere, que significa buscar, preguntar, adquirir, y su origen es latino. Parte, que significa proporción o fragmento de un todo. Viene de la raíz parts, que significa parte, porción o división. Su origen es latino. Crecimiento, significa proceso de aumentar en tamaño, cantidad o desarrollo. Viene de la raíz latina crescere, que significa crecer, aumentar, nacer. Su origen es latino. La palabra conciencia, que significa conocimiento que una persona tiene de sí misma o de su entorno. Su raíz es cum más scientia, que significa conjunto a conocimiento. Su origen es latino. La palabra vivir significa existir, mantenerse con vida o experimentar la vida. Viene de la raíz viere, que significa estar vivo. Y su origen es latino. Democracia, sistema político en el que el poder reside en el pueblo, ejercido directamente o mediante representantes. Viene de la raíz demos y kratos, el gobierno del pueblo. Y su origen es griego. La palabra elección, acción de escoger entre varias opciones, también proceso de votar para elegir representantes. Viene de la raíz eligere, que significa escoger y seleccionar. Su origen es latino. Presión, fuerza ejercida sobre algo, también tensión física o emocional. Su raíz es premere, que significa apretar o oprimir. Su origen es latino. Social, relacionado con la sociedad, la convivencia y las relaciones entre personas. Su raíz es socius más alis, que significa compañero perteneciente a. Su origen es latino. Capacidad, amplitud o habilidad para realizar algo. También volumen máximo que puede contener un objeto. Su raíz es capere, que significa tomar o agarrar. Su origen es latino. Hablar, expresarse mediante palabras. Su raíz es fábula, que significa mito o conversación. Su origen es latino. Decisiones, elecciones que se toman entre distintas alternativas para resolver una situación. Su origen es latino y su raíz es de más caedere, que significa separación y cortar. Autonomía, tomar decisiones y actuar por sí mismo, sin depender de la voluntad o control de otros. Su raíz es autónomos, nomos, que significa uno mismo, regla por la ley. Su origen es griego. La transformación de las palabras es y ha sido un fenómeno importante a través del tiempo, que hace uso de todos los cambios fonéticos presentados anteriormente. La lengua sigue y seguirá cambiando, adaptándose a cada cultura, aquí como en Roma.